La pregunta creo que sería, ¿estamos en presencia de algo histórico o en presencia de un gran fraude? Una de las dos. La historia parece inverosímil, lo hemos visto en el cine, pero eso es la vida real. Vamos a hablar ahora con dos personas que desde ángulos diferentes conocen muy bien el tema. Por un lado, Bernardo Jurado, marino mercante, capitán de navío retirado de la Armada venezolana. Jurado, bienvenido, gracias por estar aquí. Y también el doctor Cisneros, José Antonio Cisneros, médico, investigador de medicina clínica, que conocen por eso desde distintos ángulos este tema. Comienzo con usted, doctor. ¿Es posible? Es posible, muy difícil, pero es posible que una persona, si se nutre y se hidrata en condiciones precarias por ese tiempo y mantiene un régimen de exposición al sol y de letargia, si se quiere, que baja muchísimo el metabolismo, pueda sobrevivir un año aisladamente en esas condiciones. Jurado. Bueno, mira, yo tengo varias cosas que decir. En primer lugar, este hombre zarpó desde la costa mexicana el 12 de noviembre del 2012. 13 meses. Son 13 meses. Son 430 días, lo que equivale a 10.320 horas de navegación. Y se supone que él fue en una navegación directa. Ahí tenemos el mapa. Ahí está. Sí, obsérvenlo ahí, directa. A una velocidad de 0.6 ¿Qué pasa con las corrientes en ese caso? Eso que está allí no puede ser cierto. O sea, yo estudié esta tarde el mapa de corrientes entre Papúa Nueva Guinea y la costa occidental de América. Y a esto quiero agregarles algo. Señores que me escuchan, este señor se encuentra en lo que se llama la faja de convergencia intertropical, que queda entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esto no es tan complicado como lo estoy diciendo. Esta faja es una cuarta parte, la cuarta parte de la distancia que hay del Ecuador al Polo Norte y la cuarta parte de la distancia que hay del Ecuador al Polo Sur. ¿Por qué es importante? Porque el efecto de Coriolis, que son por la rotación y traslación de la Tierra, fíjense ustedes a dónde llegan los huracanes. No llegan por obra y gracia del Espíritu Santo, salen del cono africano y aterrizan aquí en Miami. ¿Por qué? Porque los trae el efecto de Coriolis. O sea, básicamente, esa línea recta que vemos ahí con esas corrientes es algo prácticamente imposible. Sí, matemáticamente no puede ser. Ahora, a esto le agregamos una cosa. Pudiese ser si ese pequeño barco de 8 pies, José Antonio, 8 pies. 8 metros. 8 metros, perdón. Tuviese gobierno, o sea, tuviese propulsión. Pero este no es el caso de este caballero. Entonces, miren, ¿en qué tipo de embarcación iba? Era un bote de pescador. Tenía una ¿Sin motor? ¿Sin motor? Debe haber perdido el motor mucho tiempo después. Él venía a la deriva y lo que se plantea la supervivencia aquí es, en estos casos, tú tienes que dormir de día y existir de noche, esencialmente. Dependes enteramente de la lluvia para proveerte de agua potable. Y basta con varias lluvias frecuentemente para llenar, digamos, el bote de suficiente agua potable para que una sola persona pueda mantenerse hidratada. Necesita alrededor de 1 litro de agua al día. La hidratación es fundamental en esto. Es la esencial, porque en 4 días tú puedes perecer si tú no te hidratas. Luego viene el ajuste metabólico, que esto es importante. No es lo mismo una persona que se deshidrata y se desnutre abruptamente en un mes que una persona que lo hace crónico. En los campos de concentración vimos personas que tenían años emanciados y todavía sobrevivían. Las imágenes de Pero yo te digo algo, José Antonio. Yo he tenido 3 experiencias en rescates de náufragos durante mi carrera naval. Y de las 3 experiencias, en 2 de ellas había al menos un muerto a bordo ya. Sí. Y estoy hablando de que esa persona... Este joven que iba con él, Ezequiel, falleció. Pero falleció de acuerdo a lo que dice él. Bueno, una de las primeras cosas... no se quiso alimentar de pescados, etc. Claro, una de las primeras cosas que yo he percibido en las personas que pude rescatar en el mar es que tenían ya problemas psíquicos. Los hombres, y eran 4 días que tenían tomando sol, 4 días apenas, y ya había un muerto y los tipos no coordinaban. Sí, pero ahí vamos al factor crónico. Todos los rescates tuyos fueron agudos, o fueron en relativos corto tiempo. Acuérdate que el ser humano tiene una gran capacidad de asimilación y de alteración mental para soportar conflictos enormes, y en este caso se puede dar. Se ha dado en personas que fueron prisioneros de guerra. Tú agarras a una persona, un prisionero de guerra, al mes, a los 2 meses está loco, pero si lo dejas 1 año,
su mente funciona con unos circuitos protectores y eventualmente ellos llegan a adaptarse a esa condición de prisioneros, ¿no? Hay un cálculo que es interesante para reforzar lo que te estaba diciendo, que yo no creo que en esa línea recta. En primer lugar, cuando uno navega, uno tiene que hacer un cálculo permanente de lo que es la deriva y el abatimiento. Totalmente. La deriva es la que hace las corrientes del aire que te van llevando y que por supuesto mueven masas, y el abatimiento es la corriente que abajo se está moviendo, y esos son vectores diferentes. De manera que, mira, yo no creo en esa línea recta. La verdad es que no creo, y a esto le agregamos otra cosa. Todo lo que pasa, por ejemplo, el tifón de China, que nosotros lo seguimos con mucho detenimiento, José Antonio y yo, el tifón de China todavía está arrojando basura a las costas occidentales de América. Entonces, las cosas vienen de allá para acá. Evidentemente también se puede hacer que vaya de aquí para allá, pero no en una línea recta. Mira, a mí me falta, Félix, a mí me falta una piedra en este dominó. Hay algo que a mí no me cuadra. Independientemente de lo que dice José Antonio desde el punto de vista médico, a mí algo no me cuadra en la cinemática. Desde el punto de vista marítimo hay algo que no cuadra. A mí no me cuadra. Matemáticamente esto no cuadra, cinemáticamente esto no cuadra. Y médicamente hay un elemento que también puede soportar lo que él dice, ¿no? Todas estas personas con el tiempo tienen cambios mentales importantes, tienen disociaciones, tienen fantasías, donde imaginan cosas. Es posible que él se haya detenido en algún islote, en alguna cuestión, eso es una y él posibilidad, no lo recuerde, ¿no? Él no eso cambia la historia por completo. Él tiene lo que se llama una disociación de tiempo y espacio. Él no sabe exactamente qué día es, etcétera. En relación al hecho de que se vea un poquito gordito, acuérdense que estos cuadros generan de desnutrición, de deshidratación crónica, generan edema. La persona se hincha y se inflama. Y es probablemente que en las primeras horas lo que vimos es una gran retención de líquido, porque probablemente lo primero que hicieron los rescatistas fueron darle bastante líquido. O sea que es posible que las primeras imágenes de él, regordete, hubiese sido producto de un edema generalizado por la retención de líquido de una persona que tiene mucho tiempo que no toma y de repente empieza a consumir. De hecho, tiene líquido. inflamación en los tobillos, Claro. tiene dificultad. Pero yo quiero decirle, para que se imaginen espacialmente de qué estamos hablando, el Pacífico, el Océano Pacífico, tiene nada más y nada menos que 165.242.000 kilómetros cuadrados. De manera que estamos hablando de una inmensidad increíble. ¿Cómo fue el rescate? ¿Tienes detalles del rescate? Él llegó, supuestamente, de acuerdo al cuento que él echa, llega a las Islas Marshall y entonces allí se comunica con las personas de allí. Ellos llaman a la embajada mexicana, pero resulta que él no es mexicano, él es hondureño. Y están tratando de atar cabos, Félix, porque evidentemente se comunican con México. Nadie conoce un tal Chalón, no me acuerdo cuál es el sobrenombre del señor, y nadie lo conoce por su nombre propio. Es propio también de los pescadores no llamarse por su nombre propio, sino por sobrenombres y ese tipo de cosas. El hecho es que están tratando de armar este rompecabezas que, como les digo, desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista naval, a mí no me termina de y no se ha podido documentar realmente de dónde salió, quién es este joven, Ezequiel, ahí hay mucha información. Lo que hay es la versión de él y enteramente la versión de un hombre que ha pasado un año en solitario, que está disociado, que tiene trastornos. Y que puede haber alucinaciones. Exactamente. Y fantasías. Él puede creer que en realidad le pasó así directo y que no contactaba a nadie en su itinerario y no puede ser así. Pero en los anales de las travesías marinas hay historias sorprendentes. Y para mí fue una novedad la mujer esta que remando a bote cruzó el Atlántico y lo pudo hacer en prácticamente 3 meses y medio, remando en un bote sin motor. Sí. O sea que hay ciertas, la capacidad del ser humano a veces de sorprenderse y superar escollos enormes es notable. Pero yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tres podemos poner para beneficio de la audiencia es el hecho de los balseros cubanos. Exacto. Los balseros cubanos, pero el 70% de los balseros cubanos mueren. De manera que no es que tienen mucho éxito. Cuando muere el 70% de las personas que se lanzan al mar, y que por supuesto no es por obra y gracia del Espíritu Santo, es por el efecto de Coriolis nuevamente, salen de la isla y aterrizan, aquí llegan a las aguas de la Florida, por el efecto de Coriolis, las corrientes los van llevando. Pero yo como capitán les puedo decir que si yo tuviese la necesidad de montarme en una balsa, caramba, lo evitaría a toda costa, porque los riesgos son ¿Esas corrientes, Jurado, en esta época del año, son más fuertes o menos fuertes? Lo que pasa es que hay 3 tipos de corrientes, Félix. Y la corriente que tú me estás preguntando tiene que ver con las cercanías o lejanías de los planetas y del Sol, específicamente de los satélites más grandes, Sol, la Luna y también el Sol. Son corrientes de marea, que a esas alturas del mar, la verdad es que no afectan mucho. No afecta. Lo que afecta son vientos y hay una tobera muy interesante de la confluencia de un océano Atlántico que viene del cono africano hacia acá.
Ya para terminar, doctor, el mayor peligro de este, vamos a creer que la historia es real, tal y como él la ha contado. ¿El mayor peligro es físico o mental? Mira, físico es relativamente, si no hay mayores daños a los riñones, que debe haber sido un órgano bastante afectado por el proceso de deshidratación continua en que ha vivido, y el hígado, obviamente por la carencia de vitaminas esenciales, todo eso es recuperable con un buen plan de realimentación, etc. Las consecuencias psicológicas sí pueden durar mucho más tiempo y dependerán enteramente de la asistencia que él tenga desde el punto de vista psicoterapéutico. Sí, y creo lo que decía anteriormente el doctor Cisneros, de que haya hecho una escala durante un periodo de tiempo en alguna isla pudiera cambiar por completo esta versión. Como Castaway, como la película. Como la película de Tom Hanks, correcto. Muchísimas gracias a los dos. Placer. Muy interesante el tema, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, en su 10º cumpleaños, Facebook enfrenta dudas y también la necesidad, ¿no?, de seguir expandiéndose para no colapsar. Tenemos información al respecto.